Buenas noches. Entonces, recuerden que estamos hablando de lo que se denominan los procesos o cadenas de Markov. Esto pues tiene mucho que ver con teoría de matrices y vectores, ¿no? Entonces estamos viendo como todo el preámbulo, toda la teoría que se requiere conocer y manejar bien para que la parte de Markov pues la podamos trabajar muy fácil, ¿no? La parte de Markov es como la unión entre algunos resultados de probabilidad de estadística y algunos resultados de álgebra lineal, se puede decir así. Entonces, pues estamos viendo como la parte preliminar, ¿no? Recordemos de qué hemos hablado hasta el momento. En primer lugar, pues ustedes, como les dije, van a decir cómo quieren construir la cadena. Si es una cadena de vectores columna, de, de vectores fila, ¿no? Pues eso ya es cuestión de gustos, no hay ningún problema con eso. Pero recuerden la multiplicación, ¿no? Si vamos a hacer columnas, es matriz por vector columna. Izquierda matriz, derecha vector. Si es un vector fila, es vector por matriz, para que todo nos cuadre bien. Esto de las normas también se utilizará mucho. Se utilizará como un criterio de parada, puede ser, o para medir qué tan cercanos son dos vectores, qué tan parecidos son dos vectores, ¿no? Es una definición general que me permite medir como distancias, ¿no? En cualquier conjunto. Yo les decía que eso es una norma básicamente, ¿no? Se puede definir normas en cualquier conjunto, o sea, no tiene que ser un conjunto geométrico como el plano del espacio. Uno puede normas entre funciones continuas, normas entre cualquier cosa, ¿no? Y aquí pues están como las definiciones de normas para vectores, ¿no? De cualquier cantidad de componentes. Pues en MATLAB, en Python está pues fácilmente ya está eso listo, ¿no? Acá están los comandos. Recuerden que si no ponemos nada, por defecto se entiende que es norma 2. Y la norma 2 es el equivalente geométrico de la distancia, ¿no? O distancia euclidia, ¿no? Si tengo dos vectores que son dos puntos, la norma 2 entre su diferencia equivale, la norma desde su diferencia equivale a esta distancia. Bueno, y cuando la norma de la diferencia entre dos vectores es un número muy pequeño, entonces decimos que los vectores son muy parecidos entre sí. Si es grande, pues son vectores muy diferentes. Esto pues es algo ya que ustedes seguramente ya conocen, ¿no? Ya han tenido ese problema, pero lo quiero recordar. Hay operaciones que aritméticamente sabemos cuánto tiene que dar, ¿no? Esa operación aritméticamente es 30, exactamente 30. Pero si uno la hace en el computador, en especial pues en un lenguaje de programación, da esto, ¿no? Uno dice, ¿pero qué pasó con eso? Pues bueno, ya saben, si se pasa, algunos números tienen expresión decimal finita, decimales finitos en base 10, pero si los pasamos a binario son decimales infinitos y pues y como todo es binario, ¿no? No al final pues tiene que hacer cortar en alguna parte un truncamiento, pues y eso hace que se produzcan ese tipo de errores, pero pues hay que trabajar con ese error, ¿no? Y el problema es que ese error nos puede costar mucho, un error nos puede, digamos, cambiar completamente un resultado más adelante. Por eso pues lo quería resaltar y pues ya sabemos que pues se puede, digamos, comando R. Bueno, con esto, ¿no? Miren lo grave de ese error, ¿no? Esta matriz no es invertible. La inversa de esa matriz legalmente no existe. Pero si le calculamos el determinante, esa operación que en realidad es igual a cero, recuerden, no toda matriz con determinante igual a cero no es invertible. El problema es que pues, por ese tipo de error el determinante me da un número muy pequeño por diferente de cero, supuestamente sea invertible, ¿no? Cuando en realidad no lo es. Entonces, cuidado con ese tipo de errores que pues, nos puede costar mucho. Bueno, la convergencia de vectores es lo que vamos a estar analizando cuando construimos una cadena de Markov. Una cadena de Markov es básicamente una secuencia de vectores, vectores fila, vectores columna. En algunas ocasiones hay convergencia, en otras ocasiones no. Y la convergencia, la forma legal de definirla es esta. O sea, esto aplica para convergencia de lo que sea.
convergencia de matrices, de vectores, de puntos, de funciones continuas, de polinomios. La convergencia siempre se define así. En un conjunto, en una secuencia de convergencia, si la norma de la diferencia con cualquier norma, norma 1, norma 2, norma infinito, tiende a 0. Y eso es todo. La norma de la diferencia se hace cada vez más pequeña. O sea, los vectores son cada vez más parecidos entre sí. Bueno, digo vectores, pero puede ser cualquier elemento, ¿no? Funciones continuas, bueno, sucesiones, cualquier cosa. Voy a recordar nuevamente esto que ya habíamos mencionado, ¿no? Porque de esta teoría dependen muchos resultados muy interesantes, muy fuertes, de la parte de procesos o cadenas de Markov. Dependen de valores y vectores propios. Bueno, así por encima, ¿eso qué es? No hace falta que nos desgastemos nuevamente con la parte operativa, con tanto preámbulo, ¿no? Hay que ir al grano. En primer lugar, van por parejas. Para esta matriz A, una pareja que funciona como valor y vector propia, el valor y vector propio es esta. Funciona este vector, el vector 5 menos 4, 4, y el valor que funciona es el valor 2. Entonces, ¿qué tiene que ver esta pareja con esta matriz? ¿Por qué se dice que este vector es vector propio y que este no es valor propio? Porque ellos cumplen una ecuación respecto a la matriz. Al multiplicar este vector por la matriz, bueno, matriz por vector en este caso porque es vector columna, al multiplicar la matriz por el vector, se convierte en un múltiplo de sí mismo, se convierte en el doble. Si este pues, vector lo llamamos b, lo que ocurre es que a por b es igual a 2 veces b. Esa es la condición para que se llame valor vector propio. O sea, eso es rarísimo que ocurra. Si ustedes escogen un vector al azar, lo pueden experimentar ahí, y invéntense un vector cualquiera de 3 componentes. Multiplíquelo por la matriz. Lo más probable, hay un 99.99% de probabilidades que el vector que ustedes escojan se comporte así, es decir, que el resultado no sea múltiplo de lo anterior. Este es el vector y el resultado no es múltiplo de lo anterior. No es ni el doble ni el triple, o sea, no es un múltiplo. Como eso es tan raro que sea un múltiplo, como en este caso, este es b y este es a por b, es un múltiplo. Como eso es tan raro, recibe un nombre y hay toda una teoría construida para eso y tiene muchas aplicaciones. Aquí pues vamos a ver algunas de las aplicaciones, pero eso pues tiene muchas más aplicaciones. La teoría de valores y vectores propios. En conclusión, es cuando el vector se convierte en múltiplo de sí mismo, el vector se llama vector propio y el factor de multiplicidad se llama valor propio. Bueno, ¿cómo se calcula eso? Pues hay comandos, ¿no? No vamos a hacer pues eso a mano ni nada, ya no estamos en ese nivel. Si ustedes ejecutan este comando, eso de Eich viene de Eigen, que significa propio, no recuerdo en cuál idioma, creo que es en alemán o en holandés, no sé, bueno, en algún idioma significa propio. Y este comando simplemente me da la lista de valores propios. Ojo con las repeticiones, que eso dependerá en algunos resultados, miren. ¿Por qué está repetido el 2? Porque tiene que aparecer repetido, porque tiene multiplicidad algebraica 2. Cada repetición es la multiplicidad. El 3 tiene multiplicidad algebraica 1 y el 2 tiene multiplicidad algebraica 2. Tiene 3 valores propios. Ese está repetido. Bueno, si ejecutamos el comando, si lo llamamos de esta forma, entre corchetes ponemos aquí pues 2 nombres, en este caso C y D. No tiene que ser C y D, pues aquí por costumbre puse C y D, porque esa es como la notación que se maneja. Matriz C, matriz D. ¿Qué es lo que me va a mostrar? Me va a mostrar dos matrices. La matriz C es una matriz que está hecha de vectores propios, como columnas. Y la matriz D es una matriz diagonal. Por eso la llamé D, porque siempre será diagonal. Y esta matriz tendrá en la diagonal lo que me mostró antes el comando EIG. Así el comando, bueno, eigen, ¿no? Los valores propios. Miren que son esos. 2, 3, 2. Y no olviden que esto está en correspondencia. ¿Cómo así que correspondencia? Sí, cada que ustedes hablen de un valor o un vector es porque están relacionados, ¿no? Es porque cumplen la ecuación entre ellos dos. Es decir, este vector está relacionado con este valor.
O sea, ese vector se duplica al multiplicarse por la matriz. Y este vector, pongámoslo en otro color, así que chillón esto, pero que se entienda bien. Y este vector está relacionado con este valor, es decir, se triplica. Así, hay una correspondencia. Es importante tener en cuenta eso. Otra cosa, ¿no? Pues es como una observación, pero también es bueno saber los datos, ¿no? ¿Por qué se muestran así? ¿Por qué no parecen diferentes? Miren, si yo les había mostrado a ustedes el vector propio que les mostré fue con números enteros, 5 menos 4, 4, ¿por qué aquí no lo veo? ¿Por qué en esta matriz que tiene los vectores propios en ninguna parte aparece 5 menos 4, 4? Es que está mal, no está mal. Lo que pasa es que este comando, eigen, bueno, por defecto, normaliza. ¿Qué es normalizar? Recortar. O sea, coge los vectores propios y los recorta hasta que queden unitarios. O sea, es la misma dirección, pero recortada. Eso se llama normalizar. Eso es todo. Lo que ustedes ven aquí son los recortes, los vectores normalizados, pero no importa, sirven, también nos sirven. O sea, es que lo que importa es la dirección, no el tamaño. Y aquí por defecto los normaliza. ¿Por qué se normalizan? Porque, bueno, para algunas aplicaciones, en especial pues una teoría, algo de proyecciones, para unas proyecciones sí hace falta que estén normalizados, pero para lo que nosotros estamos trabajando no. Pero tampoco nos afecta el hecho de que estén normalizados, simplemente hay que tener en cuenta eso, ¿no? Pues saber por qué aparecen aquí unos decimales y por qué no aparecen números enteros, porque pues están normalizados, eso es todo. Tampoco es pues un inconveniente. Bueno, esta será la parte central de la teoría de Markov cuando estemos hablando de aplicación en la próxima clase. Lo que me va a construir la matriz, lo que me va a modelar el problema, la secuencia, la cadena, perdón, lo que me va a construir la cadena es una matriz de probabilidad o estocástica. Es una definición muy simple. Es una matriz que tiene entradas no negativas, porque ya saben, ¿no? La probabilidad no puede ser negativa, no tiene sentido una probabilidad negativa, puede ser 0 o entre 0 y 1, ¿no? Hasta 1, pero no puede ser negativa. Si es por columnas, cada columna suma 1, si es por fila, cada fila suma 1. Casos curiosos, si suma 1 por todas partes se llama matriz doblemente estocástica. Aquí pues tenemos un par de ejemplos, ¿no? Esta matriz la inventé para que fuera probabilidad por filas. Ustedes pueden verificar fácilmente que cada fila suma exactamente 1. Y la segunda matriz la inventé pues para que fuera probabilidad por columnas, ¿no? Esta columna suma 1, suma 1, suma 1. Bueno, de una vez, teorema importantísimo. Ese sí lo quiero resaltar. Toda matriz de probabilidad, no importa el tamaño, 2 por 2, 3 por 3, 20 por 20, para cualquier n por n. Simplemente por ser de probabilidad, si sea filas, columnas, cualquier tamaño, en su lista de valores propios está incluido el 1. Ustedes lo pueden comprobar. Pueden inventarse cualquier matriz de probabilidad, le pueden ejecutar este comando y van a ver que les aparece metido el 1 ahí. Eso no es curiosidad, eso siempre ocurre. Lambda igual a 1 siempre es valor propio de la matriz de probabilidad. Es posible que esté una vez o más veces, pero con toda seguridad al menos una vez sí está metido en la lista. Es posible que aparezca repetido. Y eso dependen, pues, ciertos resultados interesantes. Si aparece una o dos veces o más. Esta es la terminología que vamos a manejar. La cantidad de repeticiones del valor propio en la lista, vamos a llamarlo multiplicidad algebraica. Recuerden que hay otra que se llama geométrica, por eso pues quiero hacer la aclaración, ¿no? Porque si decimos simplemente multiplicidad, es ambiguo. Hay que decir multiplicidad algebraica, cantidad de repeticiones. Hay otra que no hace falta mencionar aquí, que es la geométrica. Bueno, y finalmente una observación pues muy simple pero muy importante es la de los vectores de probabilidad. ¿Cómo los vamos a leer, no? Pues un vector de probabilidad se puede leer como un porcentaje, ¿no? Yo puedo decir, bueno, ¿cómo leo esto? Hay un 30% de posibilidades que sea el primer caso, un 50% de probabilidades de que sea el segundo caso y un 20% del tercer caso, ¿no? Pero ¿qué pasa
cuando obtenemos un vector que no es de probabilidad, como este, 2, 4, 7. Y queremos leerlo como un vector de porcentajes o de probabilidades. Pues es sencillo, ¿no? Si el vector tiene entradas no negativas, fácilmente se puede llevar a probabilidad o porcentajes, ¿no? Pues simplemente, como este vector suma 13, voy a dividir cada componente entre 13. Me queda el vector 2 treceavos, 4 treceavos, 7 treceavos, que en decimales pues se ve así, y ahora sí lo puedo leer como porcentajes, ¿no? Hay un 15.38% de que se dé el primer caso, hay un 30.77% del segundo caso y un 53.85% del tercer caso. Este vector lo puedo leer así como porcentajes. Es una bobada, pero pues esas bobadas que uno debe tener muy claras, ¿no? Uno debe conocer muy bien. Eso lo estamos haciendo. Ahora sí, ya había mencionado esto, pero lo quiero poner pues de manera formal. ¿Qué es una cadena de Markov? Pues simplemente es una secuencia de vectores, una sucesión. La palabra correcta es sucesión. Esos vectores estarán generados, estarán creados por una matriz. Entonces, esto es una cadena de Markov. Voy a escribir esto nuevamente que me quede mejor. Es una sucesión. Ya saben que sucesión es una lista ordenada, numerada con subíndices, ¿no? Eso es una sucesión, una lista infinita. Vamos a llamarle entonces un vector P sub 0 y todos son vectores de probabilidad. Ojo con eso. Bueno, un vector P sub 0, un vector P sub 1, así. Y esto pues obviamente es infinito. Es posible que algunos vectores estén repetidos. Es posible, por ejemplo, que P sub 1 sea igual a P sub 4, no sé. Pero técnicamente la lista es infinita. O sea, la lista puede tener repeticiones, pero es una lista infinita. No olviden ese detalle. Para construir una cadena de Markov o un proceso de Markov, hacen falta dos ingredientes. El primer paso, o vector inicial, estado inicial. Y lo que me permite pasar de un vector al siguiente es una matriz. Obviamente, de probabilidad. Voy a llamarla A. O sea, cada estado se puede determinar por la matriz de probabilidad. Es muy simple. Para pasar de un estado al siguiente, bueno, voy a hacer aquí la aclaración, que me quede más completo esto. Para pasar de un estado al siguiente, pues simplemente se multiplica por A. Entonces, pues tendríamos P sub 0, pues es el estado inicial, que vamos a ver cómo lo sacamos la próxima clase. P sub 1 sería igual a A por P sub 0. ¿Quién sería P sub 2? P sub 2 sería A por el anterior, A por P sub 1. Y si ustedes se ponen a componer esto, pues P sub 1 es A por P sub, que haría A que multiplica a P sub 1. ¿Y quién es P sub 1? A por P sub 0. Es decir, esto viene siendo A a la 2 por P sub 0. Entonces, cualquier vector P sub k de la cadena simplemente es equivalente a A elevado a la k por el vector inicial. Así es como se construye una cadena de Markov. Dos ingredientes. Vector inicial, paso inicial, estado inicial, y lo que me da el avance, que es la matriz A. Multiplico por A, multiplico por A, multiplico por A, y voy construyendo la cadena. Bueno, pues acá igual para que me quede la teoría completa, puede ser una sucesión de vectores columna o vectores fila, ¿no? Cuando son vectores columna, la matriz va a la izquierda, y cuando son vectores fila, la matriz va a la derecha. Ya sabemos por qué pongo eso, pues porque aquí hay dos posibilidades, ya ustedes van a elegir cuál les parece mejor, ¿no? ¿Cuál les gusta más? Yo haré las dos.
Ya ustedes pues ahí deciden cuál les gusta más, ¿no? Para el trabajo que les voy a decir ahora, que voy a ponerles un trabajo así sencillo para dentro de 15 días, algo rápido, que tiene que ver con esto, con cadenas de Markov. Bueno, vamos a ver entonces un ejemplo así de una cadena. Bueno, aquí voy a ir abriendo MATLAB. No utilizo Python para esto, pues porque para la parte de cálculos matriciales, pues obviamente MATLAB es más rápido, no es mejor para ingresar los datos y también para procesarlos, ¿no? Pues, la librería NumPy, pues para hacer cálculos, algunos cálculos es lenta comparada pues con MATLAB, ¿no? O con R. Y pues los datos ingresan directamente, ¿no? No hay que tanto preámbulo para ingresar a una matriz. No hay que decir que es una array ni tantas cosas, se ingresan y ya. Voy entonces aquí a ingresar la matriz. No me toca llamar librería ni nada de eso. Lo ingreso y ya. Siempre, ¿no? Pues verifiquemos que sí sea de probabilidad, en este caso por columnas. Lo verificamos componiendo sumatoria de A. Por defecto suma las columnas. 1, 1, está bien. Si queremos saber si es probabilidad por filas, recuerden que ponemos así sumatoria de transpuesta. Esta comilla pues es transpuesta. Voy a poner aquí entonces un vector. Un vector inicial, no sé, cualquier cosa. Voy a decir que P sub 0 es igual a punto 2, pongamos punto 1, punto 9, así. 10%, 90%. Y con eso voy a empezar a construir la cadena. Entonces, bueno, el vector P sub 1 sería A por P sub 0. Perdón, sí, A por P sub 0. Vector inicial, vector P1. Y seguimos, ¿no? Entonces el vector P sub 2 sería pues... O sea, ustedes el vector P sub 2 lo pueden sacar de dos formas. Lo pueden sacar como A por el anterior, A por P1, miren lo que me da, o lo pueden sacar como A a la 2, por el inicial. Miren que son dos fórmulas diferentes, A por P1 y A a la 2 por P sub 0, pero miren que da lo mismo. ¿Bien? El vector P sub 2 obtenido con esta fórmula es exactamente igual al vector P sub 2 obtenido con esa fórmula. Voy a seguir aplicando esta porque es más directa. Listo. Después A a la 3 por P sub 0, bueno, voy a hacer aquí otro pedazo de la cadena, el vector P sub 4, el vector... Esto pues obviamente se puede programar de manera automática, pero pues aquí quiero hacerlo manualmente para ver algunos aspectos. Espero que no les moleste que lo esté haciendo así pues uno por uno, obviamente eso se puede hacer automáticamente, ¿no? Creo que a veces haciéndolo así como que uno entiende más la teoría, ¿no? Ya después lo haremos pues de forma más rápida. Bueno, ahí estoy mostrando 9 vectores de la cadena más el inicial, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner esto así como en una sola lista. Nos llega hasta P9. Bueno, ahí está. Bueno, pero es que quiero que me la muestren una... A ver si cuánto amplio eso aquí en una sola fila. Bueno, ahora sí, ya se la caía, listo. Ahí estoy mostrando un pedacito de la cadena que ya sabemos es una secuencia, una lista infinita. Aquí pues nada más estoy mostrando desde P sub 0 hasta P sub 9. Pero así es que uno entiende como de qué se trata, ¿no? Bueno, bueno, aquí pues aquí les cambié el vector inicial. El vector fue eh, punto 1, punto 9. Entonces voy a actualizar esto aquí. Aquí tomé como vector inicial punto 1, punto 9. 10,90 en porcentajes, ¿no? Y listo, aquí tenemos un pedazo de la cadena, ¿no? Miren, aquí está el vectorcito inicial
que es P sub 0. Aquí pues continuamos con el vector P sub 1. Aquí pues tenemos el P sub 2. Y así seguimos, ¿no? Hasta aquí llegamos hasta P sub 9. Bueno, lo que yo quiero analizar en este momento es como el comportamiento de la cadena. ¿Qué pasa cuando yo voy avanzando? ¿Para dónde va eso? Si es que va para alguna parte. Bueno, voy en P sub 9. Voy a mostrar otro pedazo de la cadena. Voy a seguir avanzando. La ventaja es que esta fórmula no es recursiva. Una fórmula es recursiva cuando para construir un elemento debo construir todos los anteriores. Es decir, si yo quiero construir el vector 1000, me toca construir todos los anteriores a 1000. Esta fórmula es directa, no es recursiva. Si quiero construir el vector 1000, pues lo construyo. A la 1000 por P sub 0. Sin necesidad de construir los demás. Entonces, pero usted dice, listo, entonces, ¿pero por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué hago toda la cadena? Porque hacer la cadena me da cierta información importante, que no me da el último vector. O sea, este vector, listo, me da una información, pero yo quisiera saber toda la información. ¿Cómo es la tendencia? ¿Qué está pasando? Entonces, por eso estoy haciendo la cadena. Entonces, continuemos. Bueno, me quedé en el vector P sub 9, entonces voy a saltarme un poco como al vector 30. Entonces voy a decir que P sub 30 ya sabemos cómo sería. La 30 por P sub 0. P sub 31, pues 1 a la 31. Miren que se parecen mucho estos dos. Bueno, llego hasta 35. Aquí. Nuevamente quiero ver esto como en una lista, empecé desde P30. Ahí tenemos pues un pedacito de la cadena más adelante, ¿no? Lo que quiero que analicemos es como el comportamiento, y en este caso es que esa cadena se está aproximando a un valor fijo, o sea, se está estabilizando, es lo que se llama la convergencia, o sea, esa es la convergencia. Es cuando al ver la lista notamos que, pues, que la cosa como que tiende a estabilizarse, ¿no? Bueno, y si yo exagero más, por ejemplo, el vector 100 de la cadena, P sub 100, sería pues a la 100 por P sub 0. Voy al siguiente vector, al vector 101. La 101 por P sub 0. Vea, se ven iguales, ¿no? Se ven iguales, pero esa información es un engaño visual. Por eso es importante saber teoría. O sea, yo veo este vector 100 igual a este vector 101. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que la diferencia esté más adelante en un decimal que yo no visualizo. Entonces vamos a ponerle este formato largo y a ver quién es P sub 100 y quién es P sub 101. Si ven que hay una diferencia por allá más adelante, ¿no? Miren. Si ven que los decimales a partir de este, ¿no? Ya cambian. Aquí hay un 3 y aquí ya hay un 5, ¿no? ¿Cuál es la forma correcta de decir que tan diferentes? No es que yo los veo parecidos, pero recuerden, la norma. La norma de la diferencia me dice realmente qué tan parecidos son. Entonces aquí pues ejecutamos eso. Norma de la diferencia del vector 101. ¿Cuál va primero? No hay problema. Puede ser P100 menos P101 o P101 menos P100. Y recuerden que si no pongo nada, por defecto es norma 2. Esa norma es, miren, ¿qué significa esto? Que es algo del orden a la menos 10, es una cosa exageradamente pequeña. Y en efecto, pues así es, ¿no? Porque son muy parecidos. Miren que este vector y este se parecen como hasta el décimo decimal, ¿no? Más o menos, son iguales. Por eso aquí me dio 10 a la menos 10. Bueno,
Entonces ahí tenemos un ejemplo sencillo de una cadena. Aquí pues entonces les pego ya como el estado final, entre comillas, ¿no? O sea, ya cuando la cadena llega a ese punto ya no cambia. Ya todos los vectores siguientes son prácticamente iguales. Bueno, en teoría, ¿no? Porque si uno en realidad los vectores difieren en una 10 millonésima, ¿no? O sea, una cosa infinitamente pequeña, pero pues podemos suponer que son iguales. Aquí pues bueno, continuamos con la cadena. Aquí la recogimos en el vector 30. Bueno, llegamos al vector 35 de la cadena. Y bueno, es después de mucho tiempo, después de avanzar, no voy a decir que es el vector P sub 100, porque cualquier vector que siga, al menos a esta cantidad de decimales, se va a ver igual. Digamos que es el vector final, porque ya en adelante pues son prácticamente iguales a este, ¿no? Es el vector P. Es como un estado final. Entonces así de sencillo es una cadena. ¿Cuáles son los ingredientes? Pues una matriz, que es como la matriz de transición, o matriz de avance, matriz de cambio, y un vector estado final. Y ya sabemos que al multiplicar por potencias de la matriz, vamos construyendo la cadena. Y en algunas ocasiones, o no siempre, en algunas ocasiones ocurre esto. La cadena se va estabilizando, o sea, va cogiendo números fijos hasta que llega a un número, un vector, y ya deja de cambiar. Ese es el estado final. Aquí está pues como la clasificación de las cadenas. Bueno, esta parte puede ser un poco extensa y un poco pesada y molesta, pero pues no quiero que ya a esas alturas nos compliquemos, ¿no? Ya estamos terminando el curso, vamos a ver lo importante. Voy a ver la clasificación pues un poco resumida. Vamos a dividir las cadenas en dos grupos, en dos grandes grupos. Cadenas homogéneas y no homogéneas. Bueno, las homogéneas son como la que les acabo de mostrar. Son las que son, digamos, producidas, originadas, creadas por una misma matriz. A ver, ¿cómo así? Mire, yo siempre multipliqué por la misma matriz. Eh, para pasar de P0 a P1 se multiplicó por una matriz A. Para pasar de P1 a P2 se multiplicó por la misma matriz A. Para pasar de P2 a P3 igual. O sea, siempre la misma. Entonces la cadena se denomina homogénea. Hay casos raros, de hecho no, de hecho eso es lo normal. O sea, si uno va a estudiar las cosas con mucho detalle, o sea, uno se da cuenta que no. Que la matriz que pasa de P0 a P1 no es exactamente la misma, aunque se parezca demasiado, pero no es exactamente igual a la que pasa de P1 a P2. Entonces, cuando uno considera esas pequeñas diferencias, uno dice, bueno, pues esa cadena no es homogénea, porque la matriz no es la misma. Pero no se preocupen, aquí pues no vamos a llegar pues como a ese nivel tan sofisticado. De hecho, en la práctica casi nunca se hace así. En la práctica se asume que la matriz es la misma, es una cadena homogénea. Nada más quería pues mencionar ese detalle. Las cadenas son homogéneas o no homogéneas. Y las no homogéneas son las que, pues, entre cada par de estados consecutivos se multiplica por una matriz diferente. Y las homogéneas cuando siempre la misma matriz. Vamos a estudiar homogéneas. Pero es bueno saber que existen también las no homogéneas. Dentro de las homogéneas, vamos a partirlas como en dos grupos principales, convergentes y no convergentes. Vamos a hacer entonces esta clasificación. La que acabamos de ver es una homogénea convergente.
ya sabemos que es convergencia, ¿no? Es esto, o sea, de manera informal, es esto. Es cuando notamos que los valores se van estabilizando, ¿no? ¿Sí? Arriba empieza a dar punto 6, ¿no? Punto 6, punto 6, punto 6, como que queda quieto, ¿no? Y abajo empieza a dar punto 30 y algo, ¿no? Y como que se queda quieto, ¿no? Entonces, esa es la convergencia. Esa es una cadena convergente. Y ya, pues, técnicamente, eso pues, se menciona así, ¿no? La norma de la diferencia respecto al estado final o respecto a dos vectores consecutivos, eso cada vez es más pequeño. Eso es lo que pasa. Vea, yo creo que aquí tengo pues guardada la cadena. Vamos a ver eso. Esto era parte pues del código que ustedes van a programar. Ya les voy a explicar bien. Mañana les mando algún archivo para especificar bien eso. Bueno, aquí tengo algunos vectores de la cadena, ¿no? A ver, ¿cuáles son los que tengo? Bueno, desde P0 hasta P9. Miren lo que pasa con la norma de la diferencia. Eso mal. Ya. Si yo pongo norma de la diferencia entre P1 y P2, miren lo que me da, 0.1180 y algo. Ahora voy a hacer norma de la diferencia entre P2 y P3. Más pequeño, 0.09. Y ahora pues voy a hacer norma de la diferencia entre P3 y P4. Pequeño, ¿no? Así, entre P4 y P5. Cada vez más chiquito. Bien, cada vez más pequeño. Y bueno, ¿cuáles fueron los que más adelante, por allá en el vector 30, a norma de la diferencia entre P31 y P30, ¿no? No importa el orden. ¿Sí ven? Da algo por el orden de 10 a la menos 4. Y ya cuando estaba por allá entre 100 y 101, ¿no? Mucho más pequeño. Miren, 10 a la menos 10, ¿no? 0,000000034, bueno, una cosa súper chiquita. Eso es convergencia. Esa es la forma rigurosa, ¿no? De analizar la convergencia. Viendo que la norma de la diferencia entre dos vectores consecutivos, a medida que aumenta el índice, disminuye. Disminuye. Empezó siendo 0.11 y terminó por acá en 0.000000. Bueno, una cosa súper pequeña, ¿no? Por el orden de 10 a la menos 10. Esa es la forma de definir convergencia. Eso aplica para cualquier conjunto. Convergencia entre funciones, entre vectores, entre matrices. Se define una norma y la convergencia está basada en esa norma. Una observación no depende de la norma. O sea, no es que sea convergente con norma 1, pero con norma 2 no. O sea, es convergente con todas las normas, en caso pues de serlo. Simplemente que con alguna norma puede ser un poquito más rápido, más lento, pero la convergencia se conserva pues, al pasar de una norma a otra. Así que no hay problema con lo que pongamos aquí. Y pues bueno, por descarte, ¿no? Si no ocurre eso, si la cadena no se va acercando o aproximando a un vector estable, pues se dice que es no convergente. Y no convergente, pues se dice divergente, ¿no? Divergente. Entonces las cadenas pueden ser convergentes o divergentes. Hoy vamos a terminar de ver pues como la parte así teórica importante. Si no conocemos teoría, de nada sirve que nos pongamos aquí a tirar código y a ver resultados, a ver decimales, porque estamos perdidos, no sabemos analizar la información. Bueno, vamos a ver para esta matriz, voy a hacer diferentes cadenas empezando en diferentes puntos. Pues permítanme escribir la matriz aquí. Bueno, borremos todo esto para que no haya problemas.
Bueno, voy entonces a construir algunas cadenas. Voy a empezar primero con esta, con 0.3, 0.7. Ya sabemos cómo es que funciona. Bueno, en esta ocasión, no quiero ver con tantos decimales, creo que el formato es... A ver, sí, así. O sea, aquí muestra solamente las cifras significativas. Todos los ceros que hay aquí a la derecha, como no son cifras significativas, entonces pues no los muestra, ¿no? Me gusta más este formato, muestra cifras significativas nada más. Un P0 y ya, entonces la cadena. Voy a hacerla así paso por paso, entonces como de manera que un vector construya el siguiente. El vector siguiente sería A por P sub 0, y aquí pongo el paso pues como genérico, ¿no? A por el anterior. Aquí pues el anterior se llama por defecto ANS. Listo. Estoy construyendo una cadena, aquí está. Empiezo con este, sigue este. Vamos a ver para dónde nos lleva. Vamos, ahí ya como 6 vectores, bueno. Me adelanto un poco, pues hago con más velocidad. Pero por favor noten que estamos llegando a un punto, miren, estamos llegando a un punto donde ya estamos como en valores estables, ¿no? Punto de 305, punto 294, y como que ya la cosa se va estabilizando, ¿no? Sigamos, a ver qué pasa. Se está estabilizando a una gran cantidad de decimales, ¿no? Miren, hasta el cuarto decimal ya está como estable, ¿no? Y puedo seguir así, ¿no? Y cada vez se estabiliza más. Ya estabilizó como hasta el quinto decimal, ¿no? El caso es que sí hay convergencia. O sea, al hacer la cadena, yo veo que va evolucionando y llega a un punto donde se queda quieta. Y recuerden que empecé aquí. Empecé con el vector punto 3.7. Y después de ir pues así lentamente, ¿no? Haciendo la cadena, nos llevó a este. O sea, este es el estado inicial y este es el estado final. Ya lo que cambia pues es insignificante, ¿no? Miren que hasta el quinto decimal son iguales, ¿no? Listo. Voy a borrar entonces el vector P sub 0. Bueno, borremos pues los últimos datos. Aquí no estoy guardando nada, pues se reescribe en la variable ans y P sub 0. Bueno, pero recuerden cuál era. Ahora se me ocurre empezar con otro. Voy a empezar, por ejemplo, con 1, 0. Se me ocurre, no, pues ahora yo quiero empezar aquí. 1, 0. Y lo mismo. Voy a empezar a construir la cadena. El siguiente sería A por P sub 0, y aquí ponemos pues el paso genérico, A por el anterior, y por defecto siempre lo llama ANS. Listo. P sub 0, esto sería P sub 1, esto sería P sub 2, y sigamos. Como hoy, bueno, vamos por aquí, punto 8.19, vamos a ver a dónde me lleva. Punto 75.24. No sé si ustedes de pronto recuerden el resultado anterior, pero era prácticamente igual a este. Voy a adelantarme aquí un poco, bueno, era prácticamente esto lo que nos estaba dando. En conclusión, por cualquier vector que yo arranque y yo voy haciendo la cadena, finalmente me lleva al mismo punto final. Es curioso, ¿no?
Empezamos por un vector, nos llevó a esto, nos llevó a esto. Después empezamos por otro y nos lleva a lo mismo. Muchas veces pasa eso. Es completamente normal. De hecho, no es curioso, de hecho es normal. De hecho, es un comportamiento normal. Pues acá vamos a... Aquí pues les mostré, aquí les pegué algunos vectores de la cadena, ¿no? Miren que las cadenas inicialmente son diferentes, pero al final son iguales. Y lo que importa en muchos casos es el final de la cadena, el estado final o estado estable, pues. Miren, arrancamos en diferentes P sub ceros. Aquí estoy tomando una foto en P sub 5, ¿no? Los P sub 5 se ven diferentes. Después tomo la foto en P sub 20, ¿no? Los P sub 20 también se ven diferentes, ¿no? Después tomé la foto en el P50. Ya empiezan a parecerse mucho, ¿no? Ya empiezan a parecerse mucho. Y después tomé la foto en P sub 100. Pues ya son iguales hasta la cantidad de decimales visibles, ¿no? En conclusión, bueno, esto en fracciones es 12 17avos, 5 17avos. Acá también. En conclusión, empezamos en puntos diferentes, pero al construir la cadena llegamos al mismo punto final. Es un comportamiento muy normal. Quería que lo empezáramos a notar. Y de hecho, no importa con cuál vector empecemos, estamos condenados a llegar al vector final 12 17avos, 5 17avos. No Profe, podemos, dime. pero la cantidad de iteraciones cambiaría, sí cambiaría, ¿cierto? Sí, o sea, es posible que nos cueste un poco más llegar al final, pero vamos a llegar al mismo final. Sí, correcto. Es posible, por ejemplo, que este valor se alcance antes, lo alcance en la iteración 30, 50, no sé, pero con toda seguridad vamos a terminar aquí, sí. Eso es lo importante. Y de hecho, parte del trabajo que ustedes van a hacer es eso. Vamos a establecer cuánto nos cuesta llegar hasta el final, cuántas iteraciones, cuántos pasos. Ahora sí, voy a mostrarles otro ejemplo con esta matriz, en este caso es 3×3. Bueno, entonces borremos todo lo anterior. Bueno, esa es la matriz que vamos a analizar ahora. Lo mismo, quiero hacer dos cadenas, quiero hacer diferentes cadenas en diferentes puntos iniciales, a ver qué pasa. Voy a arrancar con un valor extremo, pues que esté concentrado todo en una sola componente. Entonces voy a arrancar con 0, 1, 0. Voy a decir que mi vector P sub 0 es 0, 1, 0. Lo mismo, vamos a construir la cadena paso por paso, a ver qué se me va formando. Aquí pues sería A por P sub 0, el paso genérico sería A por el anterior, y ya, seguimos con el paso genérico. Recuerden, empecé con el vector 0, 1, 0. Miren dónde voy. Continuemos. Ya se está dando una estabilidad, ¿cierto? Miren que al menos como hasta el sexto decimal ya eso se estabilizó, ¿no? Yo creo que ya es claro, ¿no? Es claro que hay convergencia y nos estamos aproximando a este vector 0, aquí sería 0, 6, 6, 6, 6, 6, 6, aquí sería 0, 3, 3, 3, 3, 3. Listo.
Esto es fácil de pasar como a fracciones, ¿no? Sería 2/3, 1/3. Sería eso, 0, 2/3, 1/3. Por favor, memoricen este dato, 0, 2/3, 1/3 o así en decimales. Ese fue el estado final cuando empecé con ese estado inicial. O sea, este estado inicial me llevó a este estado final. Ahora se me ocurre cambiar el estado inicial. Y ahora voy a poner punto 8.2 y ahí después 0. Lo mismo, aquí empezamos pues a hacer la parte inicial de la cadena, después dejamos la parte recursiva, pues la parte genérica, vamos con la cadena. A ver a dónde me lleva. Si notan lo curioso, me está llevando a un lugar diferente. Miren que la primera componente quedó estable, me está variando la tercera y la segunda y la tercera. Entonces, esta matriz se comporta muy diferente a la primera. Aquí, digamos que sí importa el vector estado inicial. Bueno, acá ya les tenían pues los resultados listos. Vamos a analizarlos. Aquí está. Ahí pues les mostré como unas fotos particulares, ¿no? Algunos estados particulares, 0, 5, 20, 50. Y notamos claramente eso, ¿no? Que a diferencia del ejemplo anterior, aquí sí importa el estado inicial. El estado final cambia si cambia el inicial. Cuando empezamos, bueno, esto me quedó aquí horrible, lo quiero escribir mejor. Cuando empezamos con estado final 0, 1, 0, la cadena nos llevó a este estado final. Pero cuando empezamos con estado inicial .8.20, miren que la cadena nos llevó a un estado final completamente diferente. ¿Cuántos estados finales hay? Bueno, eso vamos a analizar eso. O sea, eso es por conjuntos. Es por conjuntos. Hay todo un conjunto de vectores que son llevados a este estado final y todo un conjunto de vectores que son llevados a este otro estado final. Después vamos a analizar eso, pero por ahora que nos quede claro eso. Algunas matrices nos llevan siempre al mismo estado final, otras nos llevan a diferentes estados finales. Pero uno dice, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si nos dedicamos solamente a programar, pues obviamente quedamos en las mismas, ¿no? Yo noto eso, pero no sé por qué. La respuesta es simple. Aquí está la respuesta. Todo depende de lo que mencioné desde la clase pasada y repetí hoy, la multiplicidad algebraica. Eso es lo que me da todo aquí el comportamiento respecto a la cadena. Si es una matriz que produce cadenas con un mismo estado final o produce cadenas con diferentes estados finales. O sea, sí depende del inicial. Vamos entonces a ver aquí para que me crean. Bueno, ya aquí tengo guardada el ejemplo inmediatamente anterior. Voy a llamar el primer ejemplo como, voy a llamarlo matriz B. Esa matriz era, bueno, punto 95.12. Entonces, aquí está. Esta matriz, que fue el primer ejemplo, producía siempre el mismo estado final, no importaba el inicial. Yo podía empezar en donde me diera la gana y estaba condenado a llegar al mismo estado final.
Esta matriz, por el contrario, me producía diferentes finales. Uy, pero ¿por qué? ¿Hay una forma teórica de saber eso con anticipación? Sí. Y aquí es donde les digo, ¿no? Es importante saber algo de teoría. Aquí no vamos a ver demostraciones ni formalismos inútiles, no, pero sí cosas teóricas importantes. Miremos la lista de valores propios. Lista de valores propios de A, lista de valores propios de B. ¿Qué notamos aquí de curioso? Aquí el 1 aparece repetido, aquí no. O sea, realmente no es por el tamaño, no es que porque una es de 3x3, otra es de 2x2, no. No tuvo que ver nada del tamaño. Eso se da por la multiplicidad algebraica del 1. Recordemos que por teoría, solamente por el hecho de ser una matriz de probabilidad, ya se garantiza que el 1 está metido en la lista de valores propios. O sea, en los valores propios, el 1 se mete por derecho propio, ahí está metido. Si aparece solamente una vez, esa matriz produce un único estado final, que más adelante vamos a ver cómo calcularlo, sin necesidad de hacer la cadena. Si el 1 aparece más de una vez, dos o más veces, esta matriz produce diferentes estados finales. Si bien lo sencillo, ¿no? O sea, solamente con ejecutar este comando y con contar las repeticiones de 1 nos damos cuenta que esperar. Aquí está el resultado. Para la matriz del primer ejemplo, aparecía una vez, multiplicidad algebraica 1. Para la matriz del segundo ejemplo, aparecía dos veces, multiplicidad algebraica 2. Pero vamos por partes, ¿no? Pero recuerden, hay una forma teórica que todavía no quiero que veamos. Hay una forma teórica de llegar a esto y un solo golpe. O sea, yo puedo saber exactamente a dónde voy a llegar siempre. O sea, no hace falta hacer la cadena completa. Yo puedo saber esta matriz, no importa el estado inicial, siempre me va a llevar aquí. Entonces ustedes dicen, ¿para qué hago la cadena? Bueno, para analizar la velocidad de convergencia. Yo quiero saber qué tan rápido me lleva allá. Porque es posible que sea muy rápido o muy lento. Es posible que para llegar a un estado fijo se demore 50.000 pasos, y no estoy exagerando, puede ocurrir eso o mucho más. O es posible que para llegar a un estado fijo se demore 10 vectores o menos. Y bueno, pues como para ya terminar aquí la parte básica, este pequeño detalle. Hay matrices que producen cadenas divergentes. Esta es una de ellas. Lo podemos comprobar ya, pues. Eh, Obviamente es de probabilidad, ¿no? Probabilidad por columnas y por filas. Es doblemente estocástica. Yo puedo inventarme aquí cualquier vector, pues, vector de distribución inicial, por ejemplo, punto 6.4, y empiezo, ¿no? El vector P1 sería A por P sub 0. El vector P2 sería A a la 2 por P sub 0. Y noten qué está pasando, ¿no? O sea, cada que yo hago el vector siguiente es un intercambio, ¿no? Esto es P0, esto es P1, esto es P2, con toda seguridad esto será P3, P4, P5, P6. Esa cadena nunca se va a estabilizar, nunca va a llegar a un vector o a un punto fijo. Es un caso particular de lo que se denomina una cadena cíclica. Muchas veces el ciclo es más largo, aquí el ciclo son dos vectorcitos. Es posible que el ciclo sean 5 o 10 vectores, pero llega ahí a una vuelta y vuelve y empieza a la misma vuelta, vuelve y empieza. Entonces eso se llama una cadena cíclica. Yo creo que, a ver si de pronto defino una matriz más grande, podemos tener un ciclo más grande.
No estoy seguro si con esa función, no seguro, pero creo que también podría servir. Bueno, definí completamente mal. Así. ¿Sí ven lo que ocurrió? Miren, ya cumplí un ciclo. Miren. Empecé con el vector .5.4.1. Este es el vector siguiente. Este es el siguiente y este es el siguiente. Si ustedes notan, el vector P sub 3 resulta ser exactamente igual. Es más, pues miremoslo aquí, ¿no? Vamos a hacer la resta, vamos a hacer P3 menos P0. Son iguales, ¿no? Como son iguales me da 0, o sea, se cumplió un ciclo, no es una cadena cíclica. Una cadena cíclica nunca va a ser convergente, ¿no? Porque, o sea, nunca va a estar estable, o sea, siempre va a estar dando vueltas y vueltas y vueltas y nunca queda quieta. Entonces, pues, hay que saber que eso existe. Hay cadenas de Markov que no son convergentes y que son cíclicas. Y recuerden pues que la terminología el término apropiado es divergente. Bueno, entonces lo que ustedes van a hacer tiene que ver como con lo siguiente. Bueno, vamos aquí a ver algún otra. Es como medir la velocidad de convergencia. Bueno, voy a poner aquí una matriz así como las anteriores. Bueno, voy a inventarme otra matriz de probabilidad. Voy a hacerla por columnas, puede ser. Obviamente suma 1, ¿no? Listo. Igual ya es bueno verificar, ¿no? No se confíen. Y voy a coger cualquier vector inicial. Pues hago la sumatoria y compruebo que sí. 1, listo, sí. Pues ahí tenemos. Matriz, vector inicial. Voy a ir construyendo la cadena. Y quiero ir viendo en cada paso cuál es la norma de la diferencia entre dos vectores consecutivos. Es decir, dos vectores consecutivos, ¿qué tan cercanos son? Entonces, aquí pues podemos hacer un pedacito de código. Voy a hacerlo para un K genérico pues que vaya actualizándose. Primero quiero ver pues como el vector inicial. Entonces, vamos acá. Que se muestre el vector, que sería entonces a elevado a la k multiplicado por P0. Ese es nuestro vector actual. Entonces lo quiero mostrar, dejo así que lo muestre. Ahora sí voy a ver la norma, bueno, quiero ver en qué iteración vamos, iteración k, y aquí que me muestre el número, la norma, perdón, la norma. Entonces sería norma de la diferencia entre a la k por P sub 0 menos el siguiente. ¿Cuál sería el siguiente? A la k más 1, k más 1 por P sub 0. Ahí está, ¿no? Ahí estoy calculando lo que les he hecho tantas veces, ¿no? Esto me está diciendo dos vectores consecutivos, este es un vector, este es otro, dos vectores consecutivos de la cadena, ¿qué tan diferentes son o qué tan cercanos son, no? Norma de la diferencia. Este es el vector P sub k, este es el vector P sub k más 1, sí, ahí están bien. Eso también lo quiero mostrar. Y bueno, nada más como por aquí, voy a definir aquí como un... Me tocaría definir, bueno, un K, tengo que dar el K de arranque y un vector, una matriz que va a llamarse
que va a ir acumulando pues los vectores, que va a ir acumulando esto. Eso es una columna, entonces... espero que me acumule todo, bueno. Listo, ahí está como un paso genérico, entonces quiero ir viendo eso. En cada paso, quiero ver cuál es el vector y qué tan cercano está de su vecino, el siguiente. Aquí tengo que decir pues que el k inicial es 0 y que la c inicial pues es un vacío, ¿no? Ah, bueno, pues un dato curioso, ¿no? Si ustedes elevan una matriz a la 0 de la matriz identidad, es como en los números reales. Ustedes saben que cualquier número real elevado a la 0 da el 1, ¿no? 5 a la 0 da 1, 20 a la 0 da 1. Igual con las matrices. Por eso no hay ningún problema que yo ponga k igual a 0 y que eleve una matriz a la 0. Cualquier matriz elevada a la 0 a la matriz identidad, que es como el número 1, ¿no? A elevado a la 0 a la identidad, ¿no? Esta es la identidad de orden 2. Entonces, no, eso no tendrá problemas con el código. Entonces, bueno, empecemos. Ahí tenemos K, empecemos a ver, espero que todo esté bien, me toca ponerle un nombre a esto, para que me lo deje ejecutar. Listo, ahí está. Este es el vector inicial. En la iteración pues inicial, la diferencia de él con el siguiente es 0.12, 0.299, listo. Voy a seguir. Ah, qué bobada. Me faltó dar el avance, ¿no? K igual K más 1. No hay pues el avance, ¿no? Por eso no puedes pasar al siguiente paso, ya. Errores típicos, ¿no? Que uno comete cuando está empezando. Bueno. Y uno lo sigue cometiendo toda la vida. Ahora sí, listo, ya K igual a 1, miren. O sea, cuando aumentamos el K, la norma disminuye, ¿no? Son vectores más cercanos. Pasó de 0.12 a 0.19, bueno, sigamos. Miren esto. Voy en el paso 4. Y miren que la norma de la diferencia ya es del orden de 10 a la menos 5. O sea, en 4 pasitos tengo dos vectores muy parecidos. Voy a ver los vectores. A ver, aquí están en la matriz C. No la mostró como yo quería, no importa. Me mostró eso desordenado. Por eso muchas veces es mejor verla como filas. Entonces, él lo estoy viendo como filas. O sea, este es el primer vector, segundo vector, tercer vector, cuarto vector. Ahí lo estoy viendo como filas. Miren que tiene sentido. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que, pues, bueno, aunque lo que pasa es que el conteo lo reinicié donde no debía, por eso fue que me llegó hasta el valor de K, digamos que hasta K igual a 5. Voy a empezar de nuevo para tener la K exacta, entonces permítanme, voy a poner K igual a 0 nuevamente, esa matriz la voy a reiniciar como pues vacía y empecemos a ejecutar esto, que ahora ya todo está bien. Listo. Que la puedo ver así también. Ya saben, vector inicial, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. O sea, este de aquí es P sub 5. Vector P sub 0, P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4, P sub 5. Miren que solamente al llegar hasta P sub 5, o sea, al hacer un pedacito de la cadena, ya he llegado a dos vectores que están muy cercanos. ¿Qué tan cercanos están? Por el orden de 10 a la menos 6. O sea, solamente en 5 vectores llegué a esa cercanía de 10 a la menos 6. O sea, rápido, ¿no? Pero es porque está determinado por esta matriz A. Por acá les tengo otra matriz. Vamos a hacer lo mismo. Entonces aquí pongamos 0. Bueno, me tengo que ponerle así. Como siempre, pues, pongámosle ahí así para verificar que esté bien definida. Sí, es probabilidad por columnas. Voy a hacer lo mismo para esta matriz. Recuerden qué fue lo que hice con la otra. O sea, yo fui construyendo la cadena. Aquí está, primer vector, segundo vector, tercero, vector inicial, ¿no? P0, P1, P2, P3, P4, P5.
Y solamente con llegar a P5, miren qué pasó. Esos dos vectores son muy parecidos, ¿no? ¿Qué tan parecidos son? Por el orden de 10 a la menos 5. Con 5 pasos llegué a ese nivel de cercanía. O sea, la convergencia es muy rápida. Ahora estoy cambiando de matriz. Pongamos K igual a 0. Reiniciemos desde el vacío, bueno, que no tiene nada. Y empecemos. Miren que uno dice, uy, qué bueno, ¿no? O sea, con un solo golpe, miren a dónde me mandó. Esta norma es pequeña, o sea, 0.001. Vamos bien, ¿no? Pues es como esa es la impresión que yo tengo. Siguiente paso. K igual 1. La norma, la diferencia sigue siendo muy parecida, 0.01. Como que no mejoró mucho, ¿no? Siguiente paso. Estoy estancado, ¿no? 0.01. O sea, es pequeño, pero no avanzo. Voy a ver cuántos pasos me demoro en llegar a algo del orden de 10 a la menos 6 o al menos de 10 a la menos 5. Voy en 6 pasos, 7 pasos, 8, 9, 10, 18 pasos y nada que llego. Yo quiero que aquí me aparezca E menos 5, 10 a la menos 5 más o menos. 22 pasos, nada que llego. Por ahí 60. Vamos a ver, no tengo ni idea. A ver. Uy, sí, yo creo que, no, creo que más de 60. 67 y nada que llego ya. O sea, esta cadena es de convergencia lenta. Vea, voy en 100 vectores y nada que llego. A la cercanía y es a la, ya, por aquí, la. Llegué desde el vector 114, ¿sí ven? O sea, después de haber hecho 114 vectores, ya llegamos a algo, dos vectores que están cercanos a este nivel, 10 a la menos 5. ¿Sí ven lo curioso, no? Hay cadenas que convergen muy rápido, otras cadenas tienen convergencia más lenta. Aquí pues para ver esta matriz más clara, voy a irla por filas, ¿no? Aquí está, miren. Aquí están los vectores. Miren todo lo que tuve que hacer. 114 vectores. Aquí está el primero, bueno, P0, P1, P2, P3. 114 vectores para llegar a dos vectores consecutivos. Estos dos, este vector con este, tal que su diferencia sea del orden de 10 a la menos 5. El código que ustedes van a hacer está enfocado en esta parte, en medir la velocidad de una cadena. Entonces les voy a explicar mañana en un PDF, les voy a mandar un archivo, mañana o el sábado para que empiecen a programar eso. Eso me lo pueden entregar dentro de 15 días. Eso es un código que ustedes pueden hacer. En una hora o 2 horas lo hacen, pues algo sencillo. Es para medir la velocidad de convergencia de una cadena para el 25. Entonces, listo. Dejemos hasta aquí por hoy. Ya la próxima clase vamos a ver problemas de aplicación. Vamos a plantear situaciones reales, ver cómo le podemos aplicar a eso la teoría de Markov. Son situaciones bastante interesantes. Hasta luego, entonces continuamos la próxima clase con aplicaciones. Listo, profe, hasta luego. Listo, profesor. Gracias.